Hola, bienvenidos a Filosofía y Paz, un espacio para reflexionar y encontrar un poco de calma en la vida diaria. Hoy vamos a hablar sobre la autenticidad es el reflejo del alma sin miedo. Hay mañanas en las que la luz entra por la ventana con una delicadeza casi tímida, como si también ella dudara antes de tocar las cosas. En una de esas mañanas, alguien se detiene frente al espejo. No busca comprobar si el cabello está en su sitio ni si la ropa combina. Lo que intenta encontrar es algo más difícil de nombrar. Observa su rostro como si fuera el de un desconocido. La piel, los ojos, la curva leve de los labios. Todo parece correcto, y sin embargo hay una distancia, una pequeña ausencia. Como si durante años hubiera aprendido a sostener una expresión que encaja en todas partes menos en el interior. Desde muy temprano nos enseñan a agradar, a no hablar demasiado alto, a no contradecir, a sonreír cuando corresponde, a agradecer incluso aquello que no deseamos. Al principio no se siente como una traición, se parece más a una adaptación necesaria, a una manera de sobrevivir en un mundo que parece tener reglas invisibles. De niños, sin embargo, éramos distintos. Decíamos lo que pensábamos sin calcular consecuencias. Reíamos con todo el cuerpo. Llorábamos sin avergonzarnos de las lágrimas. Había una transparencia luminosa en nuestros gestos, como un río que no conoce todavía el miedo a ser desviado. Pero un día alguien se ríe de nuestra voz. Otro día alguien compara nuestros sueños con los de otros y los encuentra demasiado pequeños o demasiado grandes. Una palabra dicha al descuido puede convertirse en una sombra persistente. Entonces empezamos a guardar cosas. No porque queramos mentir, sino porque queremos pertenecer. Y en ese deseo silencioso de ser aceptados, vamos construyendo capas. No son máscaras grotescas, son máscaras sutiles, casi elegantes. Una para la familia, otra para los amigos, otra más para el trabajo, otra para el amor. Cada una diseñada con cuidado para evitar el rechazo, para suavizar lo que creemos que podría incomodar. Con el tiempo, el esfuerzo de sostener tantas versiones de uno mismo cansa. No es un cansancio físico, aunque también se siente en los hombros tensos y en la respiración contenida. Es un cansancio del alma, una fatiga profunda que aparece al final del día, cuando, en el silencio de la habitación, ya no queda público al que impresionar. Entonces surge la pregunta, suave pero insistente: ¿quién soy cuando nadie me mira? Y la respuesta no llega de inmediato. Se esconde detrás de años de costumbre. Hubo una tarde en que esa pregunta se volvió imposible de ignorar. No ocurrió nada extraordinario, no hubo una tragedia ni una revelación grandiosa. Solo una conversación trivial en la que por enésima vez se pronunció una opinión que no era propia, una risa que no nacía del corazón, un asentimiento automático para evitar el conflicto. Al regresar a casa, el eco de esa escena permaneció como una pequeña piedra en el zapato. Frente al espejo del baño, la mirada se sostuvo unos segundos más de lo habitual. Y allí, en ese silencio cotidiano, se percibió algo parecido a la tristeza. No era la tristeza de haber fallado, sino la de haberse olvidado. Olvidado la voz original, los deseos primeros, las intuiciones que alguna vez guiaron los pasos. Era como si el alma estuviera detrás de un cristal empañado, esperando pacientemente a que alguien pasara la mano para limpiar la superficie. La autenticidad, entonces, no apareció como un concepto abstracto, sino como una necesidad vital, la necesidad de respirar sin fingir. Sin embargo, ser auténtico no es tan sencillo como quitarse una máscara en un gesto dramático. No se trata de rebelarse contra todo ni de herir a otros en nombre de la sinceridad. La autenticidad es más silenciosa. Es una fidelidad íntima. Es elegir no traicionarse en las pequeñas decisiones. Y eso da miedo, porque cuando uno deja de actuar según las expectativas ajenas, corre el riesgo de decepcionar. Y el miedo a decepcionar pesa mucho más de lo que solemos admitir. El primer acto de autenticidad fue casi imperceptible. Una negativa dicha con voz temblorosa. Un prefiero no hacerlo que salió después de años de complacencia automática. El corazón latía con fuerza, como si el simple hecho de expresar un deseo propio fuera un acto de rebeldía. Hubo un silencio incómodo al otro lado, una mirada de sorpresa, quizá incluso una sombra de desaprobación. Y sin embargo, al regresar a casa esa noche, la sensación fue distinta. No de victoria, sino de ligereza. Como si una ventana hubiera sido abierta en una habitación cerrada durante demasiado tiempo. No todas las reacciones fueron amables. Algunas personas se alejaron cuando la versión complaciente dejó de estar disponible.
Otras intentaron devolver las cosas a su lugar con frases como antes no eras así. Y tenían razón. Antes no era así. Antes había más miedo. La autenticidad, al reflejar el alma sin miedo, también revela quién está dispuesto a aceptar esa verdad. Y no todos lo están. Pero aquellos que permanecen lo hacen de una manera más genuina. Ya no aman una máscara, aman una presencia real, imperfecta y cambiante. Poco a poco, el espejo dejó de ser un enemigo. Ya no se buscaba una imagen correcta, sino una mirada honesta. La autenticidad no eliminó las dudas ni los errores. No convirtió la vida en un camino recto y sin obstáculos. Lo que hizo fue alinear el interior con el exterior. Las palabras empezaron a tener el mismo peso que los pensamientos. Los gestos ya no eran estrategias, sino expresiones naturales. Y en esa coherencia comenzó a florecer una serenidad nueva. Hubo días difíciles, por supuesto. Días en que la tentación de volver a la comodidad de las máscaras parecía irresistible. Es más fácil encajar que destacar por la diferencia. Es más sencillo asentir que contradecir. Pero cada vez que surgía esa tentación, también aparecía el recuerdo de aquella tristeza frente al espejo. Y ese recuerdo actuaba como una brújula. No se trataba de ser inflexible ni de imponer la propia verdad, sino de no abandonarla. La autenticidad también implicó reconciliarse con las propias sombras. Porque reflejar el alma sin miedo no significa mostrar solo lo luminoso. Significa aceptar las inseguridades, los errores, las fragilidades. Significa decir no lo sé cuando realmente no se sabe. Pedir perdón cuando se ha fallado. Reconocer que no siempre se es fuerte. Y paradójicamente, esa vulnerabilidad generó conexiones más profundas que cualquier perfección fingida. En una conversación inesperada, alguien dijo, «Contigo me siento en confianza». Aquellas palabras resonaron con una dulzura especial. No porque fueran un elogio, sino porque confirmaban algo esencial. Cuando uno se permite ser auténtico, también invita a otros a hacer lo mismo. La autenticidad es contagiosa. Es como una luz suave que no encandila, pero que permite ver con claridad. Con el tiempo, la relación con el mundo cambió. Ya no era una escena en la que interpretar un papel, sino un espacio de encuentro. Algunas puertas se cerraron, sí, pero otras se abrieron con una naturalidad sorprendente. Y en esos nuevos espacios, la risa volvió a ser amplia, como en la infancia. No porque no existieran problemas, sino porque ya no había que esconder la verdad. Una mañana, nuevamente frente al espejo, la luz entró con la misma delicadeza de siempre. El rostro era el mismo, con quizá alguna línea más marcada por el paso de los días. Pero la mirada era distinta, no perfecta, no invulnerable, pero presente. Había en ella una calma que no provenía de la aprobación externa, sino de la coherencia interna. El alma, al fin, no estaba detrás del cristal empañado. Estaba allí, visible, respirando sin miedo. Ser auténtico no significa vivir sin temor, sino no permitir que el temor gobierne cada elección. Significa aceptar que no todos comprenderán, que no todos aplaudirán, que no todos permanecerán. Pero también significa vivir con la tranquilidad de no haberse traicionado. Y esa tranquilidad es un hogar. Al salir de casa esa mañana, el mundo parecía igual que siempre. Las calles, los sonidos, la rutina. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. Porque cuando el alma deja de esconderse, cada paso tiene un peso diferente. No es el peso de la obligación, sino el de la presencia. Y en esa presencia, la vida se siente más verdadera. La autenticidad es el reflejo del alma sin miedo. No es un destino al que se llega de una vez y para siempre. Es un camino que se recorre cada día, en decisiones pequeñas, en palabras sinceras, en silencios que ya no oprimen. Es la valentía de mirarse al espejo y reconocer, sin adornos ni excusas. Esta soy yo, este soy yo. Y quedarse, sin huir, sin disfraz, con la certeza de que, aunque el mundo sea vasto e incierto, el lugar más seguro es aquel en el que el alma puede mostrarse tal como es. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión y tranquilidad. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir recibiendo más reflexiones y momentos de paz. Hasta la próxima y recuerda, la felicidad y la serenidad están en las pequeñas cosas de la vida.